Bienvenidos a Crímenes Bizarros Express, un capítulo corto y contundente para mantenernos conectados mientras lleguen los episodios más largos. Y como siempre, cualquier mensaje o sugerencia, @Crímenes Bizarros en todas las redes sociales. Yo soy Luis Badel y en esta entrega hablaremos de Samuel Bateman, el falso profeta que armó su propia iglesia para normalizar la pedofilia. Si bien es cierto que las religiones se formaron por una fuerza divina, también lo es que quienes las promulgan son seres humanos de carne y hueso, con todo lo que eso conlleva. Flagstaff, Arizona, 28 de agosto de 2022. Una patrulla del Departamento de Seguridad Pública de Arizona estaba haciendo su ronda habitual por la avenida Interestatal 40 cuando vio una camioneta negra acarreando un tráiler cerrado blanco, de esos que transportan caballos, estacionada a un costado de la vía. Nada extraño para esa zona de la América profunda llena de vaqueros y bestias. No obstante, lo que les hizo detener el vehículo fue que de las rendijas del remolque vieron en varias oportunidades cómo se asomaban juguetones los dedos de una mano. A las 7 de la noche, decenas de patrullas rodearon a la camioneta de lujo y la hicieron aparcar en un lote cercano. De su interior se bajó un hombre, Samuel Rappley Bateman, de 46 años, vestido de pantalón gris y camisa azul oscura. De baja estatura, barriga prominente y esa piel blanca que se pone colorada con el más mínimo rayo del sol, trató de confrontar a los uniformados. What? What is your name? Samuel. Samuel what? I'm asking for your name. I don't have to pay, right? Sir, Yes, sir. what is your name? Samuel. Primero no les quiso decir su nombre completo o su fecha de nacimiento. Luego, a otro policía le dijo que se calmara y un poco altivo se le cruzó de brazos al oficial que lo estaba interrogando. Cuando le preguntaron que qué llevaba en el tráiler, se le desfiguró el rostro. Se le pudo ver nervioso y apenas alcanza a responder. Okay. Stuff? Stuff, algo así como cosas, llevo cosas. Bateman, quien se rehusó a identificarse, fue detenido de inmediato y solo cuando sintió la fuerza y las esposas en sus muñecas de parte de la policía fue que decidió empezar a responder. Enseguida fue conducido a la cárcel del condado de Coconino. Fue allí cuando se identificó como miembro de la Iglesia Fundamentalista de los Santos de los Últimos Días, una facción radical de los mormones que aún permite la poligamia, pese a que esa religión la prohibió en 1890. A Bateman lo acompañaban 5 mujeres, jóvenes, sin una gota de maquillaje. Sus cabellos estaban atados y todas estaban vestidas con esos trajes monocromáticos de mangas largas y el ruedo hasta los tobillos. Eran sus esposas. Ok, hasta entonces todo bien. Estaban en Arizona, cerca de la zona de Short Creek, en la frontera con el estado de Utah, donde aún predominan esas vertientes de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, o mormones, como se les conoce, que practican la poligamia de una forma no tan oficial. Pero la sorpresa total fue cuando abrieron el tráiler. How old are you? 14. How old are you? 11? How old are you? 12? You? 3 niñas de 11, 12 y 13 años, vestidas de igual forma que las otras, viajaban en el remolque, sin ventanas, sin aire acondicionado, solo con un sofá y con algunas frazadas y un balde plástico que usaban como baño. Las niñas también hacían parte de sus esposas. Enseguida le fue impuesta una fianza de $150,000 que le pagó uno de los miembros de su congregación y quedó en libertad al día siguiente. De inmediato regresó a su cuartel general, la pequeña localidad de Colorado City, que literalmente colinda con Hildale en Utah, zona conocida como el Short Creek, donde abundan estos mormones fundamentalistas. Sin embargo, en su corto tiempo detenido llamó la atención que el hombre limpió su teléfono celular, borró la información de varias aplicaciones y en sus llamadas telefónicas ordenó a quien estaba al otro lado del auricular a hacer lo mismo.
Ante tal situación, el FBI entró en escena y el 13 de septiembre siguiente realizó sendos allanamientos en las 2 casas que el religioso tenía en el pueblo, a donde se le conocía como el Profeta, y le formularon cargos de destrucción de archivos e interferencia en un operativo federal, por lo que fue arrestado de nuevo. Pero eso sería solo la punta del iceberg. Estaban tras la búsqueda de documentos que permitieran evidenciar los matrimonios o conductas sexuales con menores de edad. Hasta el 2019, Bateman había estado casado con una sola mujer, Lydia, de 43 años, con quien tuvo 5 hijos, 4 hombres y una hija que justo en este 2023 cumplió 17 años. El momento bisagra para Lydia, ese que le indicó que tenía que salir de Short Creek cuanto antes, fue cuando Bateman le aseguró que el señor le había dicho que tenía que embarazar a su propia hija y hacerla su esposa. En su intento de incesto y pedofilia, Bateman trató de convencer a la niña, entonces entrando a los 14 años, ofreciéndole $50, 2 bolsas grandes de Doritos y la promesa de un paseo en avioneta si ella accedía a ser su esposa. Ese mismo año, fue expulsado de la congregación y montó su propia versión de fundamentalistas, a la que ágilmente llamó los Samuelitas, y empezó su transformación en un polígamo serial. También se comprobó que ya había sido detenido en carretera transportando niñas y adolescentes en 2019 en la línea fronteriza de ambos estados, Utah y Arizona, aunque se sospecha que ese tráfico de menores podría incluir 5 estados más del país. Lo llamativo fue que al momento de esa detención en la carretera, las autoridades consultaron por teléfono a los padres de las niñas que viajaban en el coche con Bateman y estos les manifestaron que ellos sabían que sus hijas estaban con el Profeta y que no corrían peligro. Pero sí que corrían peligro. Esos fanáticos que lo siguieron desde que fue expulsado de la iglesia fundamentalista de los santos de los últimos días habían escuchado a Bateman decir frases tales como «No había mejor regalo que la virtud y la pureza de las niñas» y «Dios las arreglará y pondrá esa membrana de vuelta en sus cuerpos, ya que todo se hace por amor». Y también lo habían visto cómo iba quitándoles y robándoles las esposas a ellos mismos, pero sobre todo las hijas, al punto de amasar más de 20 esposas de edades que iban desde los 9 años hasta los 17 años al momento de su unión. Además, según affidavits de agentes del FBI que entrevistaron a varios de los integrantes de la secta, Bateman solía regalar a otros hombres de la congregación jornadas sexuales con menores de edad. Grababa sus encuentros íntimos a modo de cátedra para enseñarle a las niñas cómo satisfacer y tratar bien al Profeta, y obligaba a las esposas e hijas de los otros hombres a ver y a participar en orgías. Su nivel de perversión no solo se remitía al sexo femenino. Uno de sus fieles devotos, un hombre llamado Moroni Johnson, de 51 años, fue víctima de abuso mental, psicológico y sexual de parte de Bateman. No contento con robarle 3 de sus esposas y sacarle a 4 de sus hijas menores de edad para casarse con ellas, el falso profeta empezó a lavarle el cerebro usando las escrituras con algo que llamó una expiación de sangre, es decir, que debía pagar con su vida por haber ofendido a Dios. Y por si fuera poco, según declaró Johnson, lo humilló haciéndole poner su mejilla en el piso, le pisó la cara y después, alcoholizado, le abusó sexualmente. Todo enfrente de su familia, de la congregación, en una ceremonia pública, la cual empezó con una grabación con la misma voz de Johnson. Because I have dabbled with the Lord's anointed, as though he were my brother instead of my prophet. Do whatever the hell you want. I don't care. My heart is full of rejoicing, and I do submit my heart. I surrender Julia and every one of her children.
He jugado con el ungido por Dios como si fuera un hermano en lugar de ser mi profeta. Haz lo que quieras. Mi corazón está lleno de alegría y entrego mi corazón. Entrego a Julia y a cada uno de mis hijos con ella. Entrego a Pam y a todos los hijos de ella. Así continuó, nombrando a todas sus esposas y a todos sus hijos, con una voz entrecortada y lacónica por momentos que dejaba ver que no lo estaba haciendo 100% a gusto. Fue la primera esposa de Johnson, JJ, como figura en los documentos de la corte, la que le convenció de contarle todo al FBI. Es más, ella misma también tendría muchas cosas para contar sobre lo que le ha tocado presenciar y hacer como miembro de los Samuelitas. Pero el daño a su familia ya está hecho. Una de las hijas mayores de Johnson y JJ, llamada Moretta Rose Johnson, de 19 años, fue arrestada con Bateman, acusada de secuestro y abuso infantil en su calidad de esposa del profeta. Otras dos parejas de Bateman, Naomi Bisline y Donna Barlow, fueron detenidas también por secuestro de menores, mientras que una cuarta, Josephine Bisline, fue arrestada en marzo de 2023 por amenazar a oficiales federales a través de mensajes de texto y correo electrónico que el mismo Bateman le pedía desde prisión. Haremos lo que Dios nos pida. Él quiere que termine esta maldad. Están siendo advertidos. Arrepiéntanse y arreglen las cosas o pagarán un precio muy caro. Han escogido la religión equivocada para odiar. ¿Ok? Dicen varios extractos de sus correos electrónicos. Lo último que se supo de Bateman mientras espera el inicio de su juicio es que utilizó el teléfono de la prisión para tener conversaciones sexuales con sus esposas, entre ellas una chica de 13 y dos más de 16 años, lo que le suma un par de delitos más a su expediente. No obstante, aún no se han formulado casos de abuso sexual contra menores en su contra. Como bien han dicho varios de los testigos, Bateman, al igual que los otros líderes sectarios, le gustaba grabar en vídeo sus sesiones, así que será solo cuestión de tiempo para que las autoridades las encuentren, ya que varias de sus viviendas y oficinas han sido allanadas múltiples veces por las autoridades. Por lo pronto, todas las menores de edad, esposas e hijos de Bateman, fueron puestos a disposición de servicios infantiles del estado de Arizona. Bateman y sus 4 parejas siguen en prisión sin derecho a fianza a la espera que se fije una fecha para el comienzo de su juicio. Por su parte, los fiscales trabajan a toda marcha para reunir todas las pruebas necesarias que garanticen que Bateman y las 4 mujeres se queden tras las rejas tal y como termina el nombre de su religión. Hasta los últimos días. Este episodio de Crímenes Bizarros Express fue escrito y producido por mí, Luis Badel. Cualquier mensaje o sugerencia lo pueden enviar a @Crímenes Bizarros en todas las redes sociales. Nos escuchamos a la próxima.